A lo largo del seminario, bueno, algunos conceptos que son importantes, que probablemente podríamos decir que son básicos en el sentido de la formación de las maestras y los maestros. Vamos a hablar sobre el currículum, vamos a hablar sobre los distintos modelos eh, de los distintos modelos curriculares. Entonces, pues bueno, les damos una cordial bienvenida. Vamos a comenzar. Muy seguramente nuestros demás colegas a lo largo de la sesión van a poderse sumar. Así que bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Y bueno, vamos a comenzar entonces nuestra sesión el día de hoy. Justamente vamos a comenzar trabajando en utilizando un audiovisual que nos ayude a generar algunas primeras reflexiones sobre el papel del currículum, sobre algunos conceptos que sean relevantes. Entonces voy a permitirme apagar un poquito mi cámara, compartir pantalla y a ver si por allá se puede ver. Le agradezco mucho si me confirma. Ya se ve. ¿Ya se ve? A ver, vamos a comenzar entonces con esto. ¿Sí? Ahí va. Diseño curricular, a partir de ahora lo vamos a llamar currículum, tuvo un montón de significados, ¿no? Polisémico, podemos decir, un montón de definiciones durante toda la trayectoria que se estuvo implementando, y también lo que vamos a ver es que el diseño curricular le da una forma al contenido para educar, ¿no? Al contenido para enseñar, al contenido que se tendría que trabajar en cualquier nivel que se esté ejerciendo la docencia, ¿no? Como la forma, acá vamos a jugar algo así, ¿no? Primero te quiero mostrar, lo vamos a trabajar del texto de Birch, el ABC de la práctica docente. Vamos a trabajar un poquito diversas conceptualizaciones en esta clase, en este video, pero es muy interesante pensar cómo la forma define muchas veces el contenido, ¿no? Acá hay un pedagogo brasileño, Tadeu da Silva, que plantea esto, ¿no? Cómo muchas veces la forma en la cual viene el contenido, viene el recorrido, viene lo que uno tiene que enseñar, bueno, define muchas veces lo que uno tiene que enseñar, ¿no? En esta cuestión de forma y contenido. Cuando hablamos de currículum, acordate que vamos al diseño curricular, lo vamos a llamar ahora sí currículum. Cuando subimos un currículum vitae, es como que subimos la trayectoria, ¿no? El recorrido que uno tiene en diferentes trabajos, en diferentes estudios, qué es lo que uno fue haciendo, cómo se fue formando, cómo fue su trayecto, ¿no? Trayecto, currículum, trayecto. Bueno, el diseño curricular va a marcar un trayecto. El diseño curricular va a marcar un trayecto didáctico. El diseño curricular podemos pensar que es un artefacto donde podemos pensarlo como un artefacto de selección, organización, distribución, transmisión y evaluación del contenido que se tiene que enseñar, ¿no? Es del contenido escolar de los sistemas educativos, ¿no? Pero también podemos pensarlo como un artefacto o una herramienta que también regula las prácticas docentes, ¿no? Vos como docente, siempre lo primero que les digo en estos cursos de formación docente es: vas a dar una materia, fíjate el diseño curricular, bájatelo, lo buscás en Google, buscás diseños curriculares, buscás anteriores, y es ahí donde vos vas a ver el contenido que tenés que enseñar, los objetivos que se esperan que tienen que aprender los estudiantes, actividades, diversas herramientas de evaluación. La palabra currículum o diseño curricular se empieza a utilizar a partir de 1970, cambiando lo que era el famoso plan o programa que tenía que seguir el docente para educar, ¿no? Para trabajar. Podemos pensar que
desde ese instante, desde la década del 70, empezamos a ver que el diseño curricular es una norma que está ajena a la realidad escolar, ¿no? Muchas veces este diseño curricular se elabora también es muy importante pensar que muchas veces el diseño curricular, acordate, ¿no? Como esta norma ajena que viene de la escuela, como este recorrido ajeno que viene de la escuela, pero también se lo vincula como algo que viene de arriba, ¿no? Como un lineamiento que uno tiene que seguir desde arriba. Y acá me parece interesante describir dos situaciones. Primero, que podemos pensar en un diseño curricular esperado, ¿no? Como son los documentos, que hay un montón de diseños curriculares. Después vamos a ver cómo hay distintos y cómo también influye el partido político o los gobiernos o los técnicos que se utilizan o los enfoques. Después vamos a trabajarlo, pero es muy interesante pensar en cómo el diseño curricular, hay un diseño curricular esperado y uno real, ¿no? Efectivo, que es el que se aplica en el aula, que es el que se aplica en la escuela, que es el que se trabaja en la escuela. Entonces acá ya empezamos a ver cómo muchas veces, al ser una norma ajena, se trae a la escuela este diseño curricular, se aplica, pero después la realidad efectiva puede ir modificando tus estrategias de enseñanza, tu recorrido. No todos pueden seguir el recorrido esperado. Acordate este concepto de diseño curricular como trayecto, ¿no? Bueno, no todas las escuelas pueden tener ese trayecto imaginado a el trayecto real. El currículum podemos pensarlo como un cuerpo organizado de conocimientos, ¿no? Podemos pensar que los primeros diseños curriculares o los viejos planes, los viejos programas, tenían un enfoque muy puesto en el conocimiento académico, el conocimiento científico, el conocimiento en algunos viejos enciclopédicos, los conocimientos que tienen que ser transmitidos, ¿no? En los conocimientos que tienen que trabajarse en cada asignatura. Después podemos encontrarle otro sentido también al diseño curricular, que es como una declaración de objetivos, ¿no? Lo que se espera que logre el alumno. Cuando hablamos de objetivos, estamos hablando de los objetivos que queremos que el alumno o la alumna aprenda, que logre. Y acá me parece interesante también trabajar con este sentido, con esta mirada también de la mirada técnica eficientista que se le pone al currículum, que también obviamente juega en el diseño y en la mirada y en la perspectiva, que es, bueno, para llegar no importa tanto el conocimiento en sí, sino importa que el estudiante llegue a determinado objetivo, que se alcance determinado objetivo. Entonces, muchas veces vos me podés preguntar, pero profe, ¿no tendría que ser el conocimiento es un objetivo? Sí, pero está bueno pensarlo en qué perspectiva se le va a dar, porque no es lo mismo un conjunto de asignaturas o un conjunto de conocimientos enciclopédicos a un conjunto de objetivos que se tendría que llegar. Podemos pensar que en el conjunto de asignaturas, en el currículum o el diseño curricular tradicional, pensado desde el conocimiento, desde el contenido en sí, no es lo mismo que darle una racionalidad técnica eficientista. Cuando hablamos de objetivos estamos hablando de una mirada técnica eficientista, de un conjunto de objetivos, de resultados que se tienen que dar. Entonces fíjate que acá también hay una mirada del diseño curricular. No solamente te doy el contenido, sino que también te planteo el resultado. ¿A dónde tendríamos que llegar? ¿Sí? Obviamente también hay una tercera concepción que podemos pensarlo en este método para la enseñanza, ¿no? Acordate de una de las tradiciones, acá tengo la compu, tengo todo esto. Cuando hablamos de un método para la enseñanza o de un artificio que regula la enseñanza, bueno, te va a plantear
un poquito te va a ir marcando el paso a paso, ¿no? De cómo vos lo tendrías que enseñar. Entonces acá ya vemos tres distintos. El contenido, como este contenido enciclopédico, la asignatura, el cientificista, la tradición académica. El objetivo que tengo que alcanzar, acordate esta mirada técnica, racionalista, eficientista. ¿Hacia dónde tengo que llegar? O sea, ¿qué tengo que dar? ¿Hacia dónde tengo que llegar? ¿Y cómo lo tengo que dar? Cuando hablamos de la enseñanza, estamos hablando del método, estamos hablando de esta mirada sobre los pasos, de las normas, cómo tendrían que ser las actividades, porque también es una propuesta de actividades. Marcar la selección y la ordenación del contenido, o sea, cómo se ordena, cómo se secuencia, te va a marcar también algunas elecciones de experiencias de trabajo sobre ese contenido y te va a marcar también algunos planes o te va a inducir algunos planes para lograr el resultado de ese contenido. Obviamente vamos a encontrar diferentes miradas críticas sobre el diseño curricular, ¿no? Una mirada, primero el diseño curricular te marca una tradición cultural, porque muchas veces cada provincia, cada país tiene su propio diseño curricular. Y su diseño curricular es construido en función de su tradición cultural, simbólica, académica, social, política. Entonces, uno de las cuestiones que también se critican es, bueno, ¿quiénes son los técnicos que eligen ese saber? ¿Cómo se elige ese saber y para qué se elige ese saber? ¿Respetan nuestras tradiciones, nuestras culturas? ¿Qué orientación ideológica tiene? Política, ¿qué orientación política tiene este diseño curricular? Una de las críticas es como pensar al docente subordinado a un diseño curricular, ¿no? Y el diseño curricular en realidad es una herramienta que pone el Estado, que pone a cargo para que vos organices, pienses, regules, acordate todo lo que te dije, selecciones, distribuyas, evalúes, tu enseñanza. Entonces, ¿el diseño curricular se tiene que adaptar al docente o el docente al diseño curricular? ¿No? Aparece como esta mirada. Muchas veces también lo que te planteaba algo de las cuestiones críticas es que el diseño curricular muchas veces es medio como ficticio, como alejado de la realidad docente, de la realidad educativa, ¿no? Entonces ahí aparecen como dos niveles, un nivel de lo esperado y un nivel de lo efectivo y de lo real. Y me parece como una de las últimas críticas que me parece interesante también como para plantearte es que muchas veces el diseño curricular excluye las propias experiencias personales de cada grupo, ¿no? Qué bueno sería tener un diseño curricular también que tome, pero imagínate que no organizativamente tendría que haber diseños curriculares en tanto escuelas haya. Bueno, ahí entran los proyectos educativos institucionales, ¿no? Ahí entran las planificaciones, los programas anuales de las materias, pero vuelvo a insistir, el diseño curricular excluye las realidades escolares o las incluye, ¿no? Como que también nos plantea ese grado crítico. Podemos pensar que el diseño curricular, antes de que se llame diseño curricular, ¿no? Pensar en que en 1920 el creador de la escuela nueva, John Dewey, el creador de la escuela activa, plantea que el diseño curricular tiene que estar orientado hacia los intereses del niño, ¿no? Hacia los intereses del niño y de la niña, del alumno, proyectado en mejorar sus capacidades, basado en disciplinas científicas y académicas, obviamente, ayudar a que el alumno consiga, podemos pensar, una independencia, ¿no? Y es muy interesante pensar en cómo también la escuela activa planteaba un diseño curricular, un diseño de trayecto organizativo del contenido y de los objetivos, en función también de los intereses del niño, ¿no? Acá juega esta mirada paidocentrista, pero también es muy interesante pensar en función de las experiencias docentes, ¿no? En función de las experiencias prácticas que se fueron desarrollando en el mismo entorno educativo.
Esta perspectiva, podemos decir, tanto la de John Dewey como la del currículum oculto, que te la voy a contar ahora, es como una perspectiva social, ¿no? Sociológica del diseño curricular. Cómo el diseño curricular también plantea formas de socialización. Vamos a ver distintas perspectivas, como te comentaba al principio, sobre este diseño curricular. Otra categoría que se desprende del diseño curricular es el currículum oculto. Y acá me parece algo interesante porque acá esto lo detecta en la perspectiva sociológica, ¿no? que analiza los diferentes enfoques pedagógicos y didácticos. ¿Qué es el currículum oculto? Bueno, el currículum oculto es lo que la escuela o el ambiente escolar enseña y que no está explícito ni en un diseño curricular, ni en la planificación docente, ni en el proyecto educativo institucional, pero a la vez lo enseña. Siempre pongo el ejemplo ideal. ¿Vos dónde aprendiste a copiarte, a machetearte? En la escuela. Pero en la escuela nadie pone que te va a enseñar a copiarte y a machetearte. Bueno, el ambiente escolar también nos enseña un montón de formas de sociabilizarnos y de vincularnos que no están explícitas. El machete y el copiarse es una forma, pero el bullying también se desarrolla dentro del colegio y también es parte del currículum oculto. Porque pensar qué hacen los docentes para parar un bullying, para problematizarlo. Muchas veces el mismo docente trae nociones de clases, no sé, bueno, ¿qué querés de Juancito? Si vive en tal lugar, ¿no? Como unas nociones clasistas sobre el alumno o la alumna, que también se meten adentro de la escuela y que los niños, las niñas, los alumnos, los estudiantes, mejor dicho, aprenden esas categorías sin que estén explícitas. Nadie me pone bullying 1, machete 2, discriminación 3, modelos de belleza, modelos de género. El género también es parte de las construcciones de currículum oculto, ¿no? Los juegos para nenes, los juegos para nenas, cómo tiene que ser la letra de un nene, cómo tiene que ser la letra de una nena. Nadie te lo pone en el diseño curricular, pero juegan dentro de la forma de organizar y de, acordate, de regular nuestra práctica docente y distribuir o transmitir un conocimiento definido, ¿no? Ahora, pensando en una perspectiva pedagógica y algunas nociones básicas, ¿no? Primero, el diseño curricular también es una construcción colectiva, ¿no? O tendría que ser una construcción colectiva, más allá de que se elijan técnicos en esta mirada tecnocrática de la educación, donde elaboran el diseño curricular sin estar en la escuela, ¿no? Lo que se llaman los pedagogos de escritorio, sin estar en el aula. Bueno, me parece que el diseño curricular y lo que marca Wirtz y lo que marca esta trascendencia es que tendría que ser abierto y flexible, ¿no? Abierto a una experiencia de construcción colectiva y flexible a las realidades en donde vos tenés que aplicar ese diseño curricular o donde juega ese diseño curricular. Me parece interesante también que todo carácter de la enseñanza tiene un contexto. Y ese contexto también tendría que jugar en esta mirada pedagógica del diseño curricular, ¿no? Contextualizar la mirada del diseño curricular para pensarlo en el aula y que haya una dimensión efectiva de aplicación y no una dimensión imaginaria, ¿no? Entonces el diseño curricular tendría que estar abierto y ser flexible a las diferentes situaciones y contextos en donde éste articula, regula este trabajo docente, la selección, la organización y la evaluación de los contenidos, qué objetivos tienen los chicos. Bueno, ¿cómo podríamos hacer una unión entre el diseño curricular y la realidad efectiva, ¿no? Por último, para pensarlo, aquí en Argentina podemos ver que al ser un país que tiene una mirada, el Consejo Federal de Educación, que tiene una mirada es muy interesante ver que esto que hablaba, ¿no? Que cada diseño curricular también es parte de una producción simbólica cultural de su contexto y de su realidad efectiva. También existen una mirada sobre el diseño curricular como un marco de regulación
un marco de organización, de evaluación, pero también un marco de control del trabajo docente, ¿no? Pensar que muchas veces los docentes son vistos en función de un diseño curricular que es ajeno a su realidad. Entonces, volvemos a la misma pregunta, ¿no? Este artefacto que distribuye, que organiza, que secuencia los contenidos, que plantea objetivos, que regula las prácticas docentes, ¿cómo se articula? ¿Cómo se articula hacia en nuestra aula? Un último punto, podemos pensar que en el diseño curricular se encuentran los saberes socialmente aceptados, ¿no? Socialmente y académicamente aceptados. Y también otra cuestión interesante para pensar el diseño curricular es que tendría que ser, para nosotros docentes o formando docentes o vos que querés ser docente, el primer nivel de la planificación. Vos antes de planificar lo que tenés que dar, estaría bueno que te fijes en el diseño curricular, cómo lo dan, qué esperan, qué no, qué se tendría que trabajar, qué objetivos, qué actividades hay, cómo nombrar el saber académico, el contenido, para bajarlo a mi planificación. Entonces, utiliza el diseño curricular como una herramienta para facilitar tu planificación, para facilitar tu distribución. Y en esta cantidad enorme que hay de significados, fíjate que estuvimos dando una mirada pedagógica, política, social, didáctica, en esta multiplicidad de significados, algo que me parece interesante es en la negociación que tiene que haber entre la realidad, entre tu realidad áulica y el diseño curricular, ¿no? Entonces acá es donde se abre esta mirada abierta y flexible, ¿no? Estar abiertos al diseño curricular, estar abiertos a esta mirada educativa, pero también estar abiertos a que estos se tienen que adaptar a una condición de adaptación permanente, valga la redundancia. Bueno, espero que te haya gustado y que te haya servido esta mirada del diseño curricular. No dejes de suscribirte. Muy bien, maestra. Bueno, ¿qué le pareció este video? Este video que trata de darnos como una especie de un panorama general sobre el currículum, sobre las teorías curriculares. ¿Algunas primeras reflexiones, maestra Nancy? Perdón, se escucha un poquito cortado. A lo mejor tienes... ¿no? Ajá. A ver. ¿Se gusta revisar su micrófono? A ver si se escucha mejor. Decía que es muy interesante el tema, que es algo con lo que trabajamos constantemente como maestros, conocer el currículum. La parte que me resulta más familiar es la del currículum oculto. Son todas aquellas prácticas que realizamos constantemente que no están precisamente establecidas, pero que forman parte de la estructura de la dinámica del trabajo docente. Y pues este currículum va cambiando constantemente, siempre está modificándose, pero mantiene también una estructura muy similar, yo creo, en los niveles educativos en los que nos desenvolvemos. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, maestra Nancy. Y claro, creo que en estos 20 minutos este video nos permite reflexionar sobre varios aspectos del currículum. Esto que usted nos comenta es muy importante, el currículum oculto, porque ciertamente cuando diseñamos nuestras actividades, cuando se elaboran mediante proyectos curriculares los planes y programas de estudio, nosotros asumimos ciertas situaciones que se pudieran presentar en el salón de clase. Pero es hasta la implementación el momento en que surgen probablemente nuevas visiones, nuevas actividades, nuevas acciones, o algunas no se producen como nosotros esperábamos que sucediera. Entonces, ahí aparece este currículum oculto.
Ahora, me gustaría hacer, si me permite, un pequeño énfasis en algo que a veces yo llamo las dimensiones del currículum, porque el currículum lo podemos ver desde distintas perspectivas. Voy a referirme ahora primero, pensando sobre todo en nuestro país, en que el currículum tiene una dimensión nacional, ¿sí? Cuando pensamos la educación preescolar, primaria, secundaria, podemos observar cómo la Secretaría de Educación Pública propone a las maestras y a los maestros un currículum ya preestablecido. Y de hecho, a lo largo de la historia de nuestro país, este currículum siempre ha estado ya preestablecido. Es decir, hay una selección de contenidos, hay una selección, se fijan objetivos, fines, se fijan aprendizajes que buscamos desarrollar en nuestros estudiantes a través de la adquisición de conocimientos, del desarrollo de habilidades y desde luego también del desarrollo de ciertas actitudes de nuestros estudiantes. Ahora, si bien es cierto que existe un currículum nacional que en nuestro país es fijado por el Secretario de Educación Pública, particularmente en la actualidad en nuestro país le llamamos a este proyecto curricular Nueva Escuela Mexicana. Si bien es cierto que existe una propuesta y que particularmente en nuestro país esta propuesta en la educación básica le llamamos programa, le llamamos justamente este programa que está delimitado por las principales acciones, por las principales necesidades que requieren nuestros estudiantes, ¿sí? Y bueno, sobre este programa, que en realidad es como una especie de esqueleto de los elementos más necesarios que requieren nuestros alumnos para su desarrollo cognitivo, para la concreción y comprensión de diversos temas en distintas etapas de desarrollo, en distintas edades, justamente en distintos niveles educativos. Estamos hablando justamente de este programa que es diseñado por la Secretaría de Educación Pública, el programa sintético, ¿sí? Y le llamamos justamente programa sintético porque es una síntesis de todos los saberes indispensables del desarrollo de las habilidades indispensables de los niños en educación inicial, en educación preescolar, en educación primaria, en educación secundaria, inclusive en educación media superior. Pero en nuestro país, en la más reciente reforma educativa, se da la autonomía a las maestras y a los maestros, ¿sí? Que por cierto es algo que las maestras y los maestros habían buscado desde hace mucho tiempo, el poder decidir un poco más sobre cuáles deben de ser aquellos saberes que desarrollan los estudiantes, considerando su contexto. Y entonces es que surge la idea del programa analítico. Un programa analítico que lo que busca es desarrollar la autonomía para que las maestras y los maestros puedan adaptar el programa sintético, puedan complementar el programa sintético considerando las necesidades, considerando los intereses, considerando el contexto que viven los niños en la escuela, ¿sí? Entonces tenemos esa dimensión nacional, pero también tenemos una dimensión regional, una dimensión institucional. Porque cuando pensamos en todas las instituciones educativas, sobre todo en el nivel medio superior, donde incluimos la licenciatura, ¿sí? Ahí estamos hablando de instituciones que son ellas quienes de manera independiente y bajo la evaluación y validez de la Secretaría de Educación Pública, son ellas quienes proponen un currículo. Pensando en el tipo de ser humano que se está formando, en cuáles son las habilidades, los conocimientos, las aptitudes, las destrezas que debe de tener ese ser humano
formado a nivel profesional. En este segundo caso, el currículum es institucional porque son las instituciones educativas a través de diversos diagnósticos, a través de ciertos estudios de factibilidad, a través de ciertos análisis, quienes designan cuáles son los fines, los objetivos, las metodologías, los contenidos, los procesos evaluativos que van a constituir finalmente los planes y programas de estudio, que son la base de su proyecto curricular. Y entonces ahí tenemos una segunda dimensión del currículo. Pero todavía podríamos ir más allá, porque además de estas dos dimensiones, contamos con una tercera dimensión curricular. Esta tercera dimensión curricular es justamente lo que pasa ya en el salón de clase. Es cuando el profesor, cuando la maestra, cuando el maestro revisa los contenidos, los aprendizajes que busca desarrollar en los estudiantes. Y entonces piensa, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es la situación didáctica que deberá de atender para poder llegar a esos objetivos, a ese fin? Y entonces podemos ver en momentos distintos a lo largo justamente de nuestra, um, a lo largo de nuestra práctica, ¿sí? A nivel federal, a nivel estatal, regional, institucional, o finalmente en el salón de clase, a través de aquella práctica que las maestras, que los maestros deciden justamente, deciden emprender, ¿sí? Entonces, bueno, nuestro seminario trata de analizar cuáles son algunos de los modelos curriculares existentes, ¿sí? ¿Cuáles son los principales modelos curriculares? ¿Cuáles son las características de estos modelos curriculares? Y tenemos acá una lectura que nos puede dar una guía interesante, una guía, yo llamaría todavía breve, para conocer cuáles son algunos de estos modelos curriculares, ¿sí? Y entonces, voy a permitirme compartir eh, una lectura, ¿sí? Una lectura, por cierto, una lectura breve, donde nosotros podemos comenzar un análisis. En este sentido, voy a compartirla en el grupo, ¿sí? Pero también voy a compartirla justamente aquí en el chat de la videollamada, ¿sí? Entonces, maestra Nancy, voy a permitirme compartir esta lectura y si usted está de acuerdo, vamos a dar alrededor de unos 10 minutos, un momento breve para que todos podamos hacer justamente una lectura de este documento y después de esta lectura, es la 1:42, si gusta eso de la 1:55, vamos a comenzar un análisis de ella, ¿ok? Sí, está bien, doctor, gracias. Le agradezco mucho. Entonces, adelante, por favor, si gusta llevar esta lectura allá en casa.
bien, maestra Nancy. ¿Qué tal le pareció esta lectura? Muy interesante, muy sintética, con bastantes propuestas de muchos autores. ¿Verdad? Nada más había conocido yo la de Díaz Barriga y la de el modelo por competencias, pero desde los anteriores se nota pues la influencia a lo largo de las demás propuestas. Claro, son recientes. Pero bueno, este es un artículo de los que nosotros llamamos de corte panorámico, que lo que busca es darnos algunos elementos. Me he permitido compartir en el grupo de WhatsApp una lista de temas. Básicamente los temas son los apellidos de los autores, porque queremos organizar una presentación de modelos curriculares. Entonces, el primer modelo curricular que conocemos, maestra Nancy, es el de Tyler, el de Rap Tyler, justamente, que es el modelo por objetivos, ¿sí? Hilda Ataba, Arnaz, Glassman y Barriola son otros modelos muy interesantes. Tenemos el modelo por competencias. Entonces, me permití hacer esta lista pensando en que cada uno de nuestros compañeros pueda el siguiente sábado compartirnos algunas de las ideas más importantes de cada uno de estos autores. Es decir, hacer una descripción de ese modelo ya más en detalle que lo que tenemos en este artículo, ¿verdad? Porque este artículo tiene como que los elementos primordiales, pero no contempla justamente los detalles. Entonces, bueno, si usted nos permite, yo sugeriría que nos veamos el próximo sábado. Y en este próximo sábado todos podamos platicar un poquito más sobre los diseños, haciendo una presentación para 15 minutos, es decir, una presentación de unas 7, 8 diapositivas, donde podamos ahí explicar los elementos más importantes de ese modelo curricular. ¿Le parece bien, maestra Nancy? Sí, está bien, doctor. Muy bien. Bueno, entonces, si usted está de acuerdo, nos vemos el próximo sábado en punto de la 1 de la tarde. Y bueno, ojalá que nuestros demás colegas también nos puedan acompañar para que pueda ser mucho más enriquecedor el análisis estando todos. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, pues le agradezco muchísimo. Que tenga una muy bonita tarde y gracias por acompañarnos en esta primera sesión del seminario, que esperamos pues pueda ser un seminario interesante analizando los otros modelos curriculares ya existentes. Ok, gracias, doctor. Un Hasta placer. luego. Hasta luego. Muy bonita tarde. Gracias. Bye, bye.